y que oiga el que quiera oír. Déjeme saludar a nuestro amigo Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, de Regeneración MX, y obviamente, y con cariño se lo digo, miembro también de esta familia Sin Censura, a quien usted ve y escucha todos los días con el análisis de las noticias más importantes y muchas de las exclusivas que también está sacando y que dejan la víbora chillando. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, querido público, muy buenos días, estoy muy bien, muchas gracias. Iniciando el lunes con grandes noticias. Pues tú dices por dónde le entramos, Ricardo. Pues mira, a mí me parece fundamental arrancarnos con algo bien importante que dijo el presidente López Obrador esta mañana, y tiene que ver con los trenes. El presidente dijo que al final de su sexenio habrá 2,000 kilómetros de vías férreas nuevas, pero no para los trenes de Ferromex, sino para trenes de pasajeros. Y esto es muy importante, mi querido Vicente y querido público, porque además de el presidente afirmó que el tren de pasajeros de Coatzacoalcos a Valladolid será público, esto nos hace pensar, porque desde la semana pasada está enviando algunos mensajes, y esto hay que elucidarlo, a Grupo México, porque el presidente dijo hoy y dijo la semana pasada que prácticamente se había regalado el ferrocarril mexicano a cierto grupo, pero ese cierto grupo no es otro más que el Grupo México, y en particular a Ferromex. ¿Y de quién es Ferromex? Y aquí viene la reflexión, es nada más ni nada menos que de Germán Larrea. Y bueno, hay que recordar que desde, efectivamente, como dijo el presidente hoy, estos saldos neoliberales empezaron a delinearse desde 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, este señor que decía, quienes tienen la edad que tengo yo, de frente de la Madrid para presidente, con un cinismo terrible. Y aquí voy a permitirme ceder a una anécdota personal. Fíjense, Vicente y querido público, que yo de niño solía viajar en tren. Así es, alguna vez mientras íbamos a comprar, por ejemplo, los boletos a la estación Buenavista, que se encontraba aquí en el centro norte de la Ciudad de México, mi padre, que es un hombre que siempre ha leído mucha historia, nos explicó a mí y a mis hermanos, a mis hermanas, que desde 1909, 1910, Porfirio Díaz había creado esa industria, y ya para ahí de 1940, 1937, los ferrocarriles habían sido nacionalizados por Lázaro Cárdenas, por quien además mi padre tenía una grande creencia y admiraba muchísimo. Ahora bien, en mi familia íbamos y veníamos, como dice el presidente, en tren de pasajeros, en primera, en segunda clase, e íbamos del puerto de Veracruz particularmente, y fíjate, corríamos con maletas, bolsas y todo para alcanzar asientos en el vagón, y nada de eso nos incomodaba, porque esta era una aventura muy interesante, porque era un recorrido por uno de los transportes más emblemáticos, no solamente de la historia del transporte en México, sino además de las gestas revolucionarias y de las gestas cinematográficas de este país. De modo que nosotros íbamos ahí en primera y en segunda clase entre simpáticos vendedores y vendedoras que vendían atole, tamales, tlayudas, tacos de canasta, café caliente, decían. Y entonces esto nos confortaba muchísimo, porque era un viaje que te ponía en contacto con la gente, pero no solamente con la gente de tu localidad, sino que convivías con gente de todo el territorio, mexicanos y mexicanas ahí, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, de muchos lugares. Y fíjate que el último viaje que nosotros realizamos fue por ahí de la década de 1900, de los 90, del siglo pasado, cuando yo tenía aproximadamente 17 años. Y ya no pude hacer otro, porque justo en 1991, al año siguiente, el execrable Carlos Salinas de Gortari
decidió privatizar Ferrocarriles Nacionales de México. Y eso me entristeció muchísimo porque todavía me tocó observar cómo comenzaron a desmontar la estación de trenes de Buenavista. Y yo, iluso, como mis hermanos, pensamos que al largarse Salinas de los Pinos, recordemos que entonces los presidentes no despachaban en Palacio Nacional, sino ahí en Los Pinos. A lo mejor regresarían, pero no fue así, porque llegó el corruptísimo y cegato Ernesto Zedillo en 1997, cumplimentó la desincorporación del sistema ferroviario mexicano. Y ya para por ahí de 1998, si no mal recuerdo, entregó por completo la concesión de la mayor parte de los ferrocarriles mexicanos, y yo me di a la tarea de buscar estas concesiones, y me di cuenta que Ernesto Zedillo había nada más hecho la concesión, ahí como no queriendo la cosa, por 50 añitos. Es decir, en 1998 le dio una concesión a la empresa de Germán Larrea, a Ferromex, por 50 años. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Germán Larrea, el dueño de Grupo México, este grupo que por errores humanos ha contaminado mares, ríos y ha aniquilado la flora y la fauna de diversas sitios, reservas naturales como el Mar de Cortés. Pero fíjense que es curioso porque lamentablemente nosotros vamos, y me cuento, porque he ido y lo reconozco, a las funciones de cine de esa compañía de Cinemex. Y la verdad es que uno termina asqueado porque para congraciarse con el público cinéfilo y palomero, y aquí algunos lo traerán a la memoria, resulta que la empresa de Germán Larrea Cinemex, esta que está señalando el presidente desde la semana pasada y hoy, pasa infomerciales onanistas de sus muchas salas de cine sobre lo buenos que son. Hay que recordar, por ejemplo, ese infomercial del llamado Tren de la Salud o Doctor Vagón, una cosa así, que supuestamente le lleva a las personas más pobres, de escasos recursos, atención médica, farmacéutica, clínica, etcétera, de pueblo en pueblo, y les pone películas. Y lo triste del asunto es que lo creemos. Hay otra parte, cuando tú estás en la sala de cine y va a comenzar la función de estos infomerciales, donde un grupo de personajes disfrazados de ecologistas dicen: Grupo México está limpiando el mar de Cortés, la contaminación del río Sonora, etcétera, etcétera. Y entonces esto es el colmo del cinismo, porque justamente fue esta empresa la que contaminó y que dice, bueno, ahora la estamos limpiando, pero no dice que ellos lo contaminaron. Entonces, esto es terrible, porque todos los gobiernos neoliberales de los que habla el presidente se han encargado de impulsar a este grupo de empresarios, porque el Grupo México reúne a una serie de empresas que han monopolizado no solamente el ferrocarril, el sistema ferroviario mexicano, sino además la industria minera. Entonces, ¿quiénes los han apoyado? Porque el periodo neoliberal del que habla el presidente tiene nombre y apellido. Es decir, no solamente fue Carlos Salinas de Gortari, que todo el mundo concentramos nuestro odio sobre este sujeto y con justa razón, pero además hay que destacar que también los que vinieron, los que lo continuaron, aportaron. Es decir,
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, porque aquí Vicente Fox también forma parte de este grupo de políticos que entregaron, que regalaron, que concesionaron el sistema ferroviario. Hay que recordar que un año después de que Vicente Fox ganara democráticamente la presidencia, y eso sí hay que decirlo, lo ganó democráticamente, porque muchos estábamos asqueados del PRI, y en ese momento no veíamos otra opción que Vicente Fox, que de inmediato nos desencantó. Bueno, un año después, en 2001, ese rematado soquete de Vicente Fox decretó por completo la extinción del organismo público y abrogó la ley orgánica. Es decir, la extinguió, ya no era organismo público, ni tenía ley orgánica, y aquí, yo revisando los documentos, me di cuenta de que la propuesta como decreto de ley presidencial fue firmada nada más ni nada menos que por Santiago Krill y Enrique Jackson. Entonces, uno se pregunta, bueno, hay que recordar que estos tipos no eran cualquier personaje en ese momento. Claro. Hoy sí ya los invitan a mesas de discusión y chochos con argumentos relamidos, sobados, repetidos, intentan congraciarse con las nuevas juventudes, que no lo van a conseguir porque las nuevas generaciones son muy críticas. En ese momento estos sujetos era nada más ni nada menos que el secretario de Gobernación, que era Krill, y lo rubricó, y Jackson, que es del PRI, pues era el presidente del Senado. Entonces, el panista Vicente Fox, aliado con su secretario de Gobernación, panista, aliado también con el presidente del Senado, Enrique Jackson, firman esta ley, y entonces uno dice, bueno, entonces sí es el PRIAN, sí es el PRIAN, porque siempre han actuado como una sola voz, como una sola entidad, y fíjate, para darle una estocada, un año antes de salir corriendo a los brazos de su novia Tania Ruiz, el inocuo Enrique Peña Nieto decidió, como parte de estos acuerdos miserables, aumentarle la concesión a la explotación de la red por 5 años más a Ferromex. Entonces, yo pregunto, ¿cómo no vamos a repudiar, querido Vicente, al PRIAN, si solo se han dedicado a saquear el país, traicionar a la patria y robarle las ilusiones a millones de mexicanos? Porque, pues sí, de verdad, estas empresas lo único que han hecho es saquear los recursos naturales, los recursos empresariales, la ley, la fuerza de trabajo de los mexicanos. Hay que preguntarle si alguno conocemos a algún amigo que trabaje o haya trabajado en estas salas de cine. Nos sorprenderá saber lo poco que ganan y lo mucho que los explotan. Y entonces este señor es Germán Larrea, el dueño de Grupo México, del que el presidente ha estado hablando, aludiendo, porque tiene o tuvo de rodillas a las empresas mexicanas, porque además es uno de los tipos que patrocinan, junto con Alejandro Ramírez, junto con Agustín Coppel, junto con Claudio X González, todos estos ataques en contra del presidente. Entonces, hay que revisar muy bien de quién está hablando el presidente, porque incluso ya hacia el final de su conferencia deja tarea, y es muy triste que deje tarea a los periodistas, da vergüenza, porque algo que nosotros deberíamos hacer como ejercicio cotidiano, el presidente lo tiene que sugerir. Hagan una investigación por aquí para ver cómo fueron las finanzas de ese lado, cómo fue que se entregó el sistema ferroviario a este tipo de empresas. O sea, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón,
Enrique Peña Nieto, todos estos personajes que conforman con nombre y apellido el llamado periodo neoliberal son justo los que se han encargado de saquear al país y después con este doctor vagón o el tren de la salud o como sea que le llamen, intentan endulzar el oído y la mirada del público palomero, dentro de los cuales yo me he encontrado, lo digo, claro, me aculpa, pero hay que alertar a la población. Y esto me parece particularmente importante porque ya ves que habían dicho que cerraban, que no tenían dinero. Imagínate, la empresa de Germán Larrea dice que no tenía dinero y que debido al ahorcamiento del gobierno federal se vio en la necesidad, por falta de liquidez, de cerrar durante casi un año. Pero pues esto es mentira, porque resulta que durante el fin de semana sus periodistas aliados, con bombo y platillo, dicen, ya viene en 2 días, el 26 de mayo, abre Cinemex de Germán Larrea. Entonces, es preocupante, y así como Claudio X González llamó alguna vez a no invertir, a que no invirtieran los otros empresarios en México, yo llamo a no acudir a las salas de cine de Germán Larrea. Mi querido Ricardo Sevilla, interesante el análisis que nos haces histórico de este tema, y si me permites plantearte un par de temas más para tu reflexión. Claro. Hace un rato le comentaba, tú hablabas de los mensajes que se proyectan en las salas de cine para tratar de limpiarle la cola o la cara o la imagen a las empresas de Germán Larrea. Y bueno, pues una mentira que se cuenta 1000 veces en algún momento se va a convertir en verdad. Déjame preguntarte, ¿qué tan preocupante sería lo que publica el periódico La Jornada sobre la incorporación de personajes como Antonio Sola, este español que se creó eso de López Obrador, un peligro para México, y el cubano anticastrista Vladimir de la Torre, para meterle con todo a la campaña, a la guerra sucia, rumbo al 6 de junio? Estoy leyendo del periódico La Jornada que fueron reclutados por el priista Rubén Moreira y que están trabajando muy cercanos a Alito Moreno. ¿Qué pronóstico tienes de estas incorporaciones a las campañas contra la 4T, contra López Obrador, contra Morena, en esta recta final de las campañas, Ricardo Sevilla? Yo creo que están destinadas al fracaso, querido Vicente, porque no es la primera vez que los incorporan. Hay que recordar que durante las 2 campañas presidenciales anteriores de López Obrador, también los llamaron, también los reclutaron y también fracasaron, porque y es notorio, a pesar de lo que dice Ciro Murayama y lo que dice Lorenzo Córdoba, pues fue un robo a la presidencia absoluta. Y traían justamente este eslogan, este material publicitario, donde decían que López Obrador es un peligro para México, pero cuando lo hace suyo, Felipe Calderón, que invita, por cierto, como dijiste hace rato, a echarse tragos con quien aguante, ya lo echa a perder absolutamente. Cuando lo ves cacareando ahí a Loret de Mola, el mismo eslogan, a Héctor Aguilar Camín, que no cabe en su frustración y en su animadversión en contra de López Obrador, porque está desquiciado. Fíjate, las columnas de la semana pasada de Milenio, de Aguilar Camín y de José Woldenberg, hoy las subieron al portal de Nexos. Y son unas diatribas asquerosas, y eso habla de la preocupación que tiene este grupo,
que ya no sabe de dónde sacar intelectuales, porque los intelectuales de verdad, los intelectuales independientes, ya no están dispuestos a trabajar con Claudio X González, con el IM, con ninguna de estas organizaciones. Y si reflexionara por un momento, si fuera capaz Claudio X González de reflexionar un instante, se daría cuenta de que estos intelectuales, o supuestos intelectuales, lo han hecho perder dinero, elecciones y credibilidad. Entonces, estaría pensando en sacarlos a patadas. No sé por qué no lo ha hecho, pero le han hecho perder muchísimo en todos los sentidos. De modo que la incorporación de estos personajes no abonará nada en absoluto, porque hay que ver, por ejemplo, las columnas del día de hoy en el Universal, en Reforma, en el Financiero, en Excelsior. Pascal Beltrán del Río, Alejandro Job, llaman definitivamente, decir, por favor, ya no voten por Morena, no voten, yo voy a votar por otra opción. O sea, ya a ese nivel de desesperación están, porque se están dando cuenta de que las encuestas que ellos mismos trataban de cucharear, por más que les meten el cucharón del pozole, no les salen las cuentas. Antes Ciro Gómez Leiva se paraba ahí el cuello y la pestaña diciendo, dice María de las Heras, Gea Isa, Milenio, y todas las encuestadoras, que hay posibilidades de que haya un empate técnico. Pues no hay empate técnico, la desesperación está ahí de parte de estos intelectuales, ya no orgánicos, sino empresariales, que me parece todavía peor. Oye, entonces, Ricardo, yo no creo que le agregue algún aditamento importante, querido Vicente. No creo que la gente ya se trague ese cuento. Y hay que ver, por ejemplo, los recorridos, no solamente el del fin de semana que realizó el presidente en Veracruz, donde es querido, buscado, deferido. O sea, imagínate, tú le das a cargar a tu bebé, como lo hizo esta pareja, y cuando veías, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, no eras capaz de confiarle un costal de alacranes porque peligraba. Entonces no creo que le abone nada. Pues sí, oye Ricardo, a ver, y también estoy advirtiendo que se viene, si ya estaba envenenado de alguna manera el discurso, el debate público, se vienen con todo personajes. Hace rato poníamos a Broso, pero también veo la columna de Denise Dresser en el periódico Reforma. Dice Denise Dresser, el país de AMLO, y da una serie de, según ella, datos, para terminar diciendo, cada quien interpretará estas cifras según sus filias o fobias. Algunos desacreditarán al mensajero, apelarán a otros datos, atribuirán la responsabilidad al neoliberalismo o a la pandemia, pero los números están ahí para quien los quiera ver. Exhibirlos no implica añorar el pasado, sino encarar el presente y exigir un mejor futuro. Yo pregunto, ante este cierre de su columna de Denise Dresser en el periódico Reforma, si el futuro, el mejor futuro, iría de la mano de esos que ya gobernaron y que hicieron su desmadre, como el PRI, el PAN, que ahora van en alianza con el PRD, o los de Movimiento Ciudadano que le apuestan al niño Yagüi, o a los escándalos y pendejadas de Samuel García. Solo para que me des tu opinión, tanto de Denise Dresser como de Víctor Trujillo Broso, ¿por qué no nos pone otra vez el audio, Ceci? Y ya que nos dé su opinión, Ricardo Sevilla, para cerrar el segmento, Ricardo, que ha destapado, ha exhibido muchas de estas redes y que me imagino que piensa como su servidor, que no hay coincidencia por lo furibundo de estos mensajes de los personajes a solo días de las elecciones. Escuchemos nuevamente a Víctor Trujillo en disque su personaje de Broso, pero que nos deja ver su odio contra López Obrador. Fueron a la cárcel como mensaje a los demás gobernadores.
para enseñarles el tamaño de tus huevos. Vas a violar de nuevo la Constitución, vas a amenazar a las ONGs, vas a seguir metiendo mano en el Poder Judicial, a seguir metiendo la mano en las elecciones, a tantear la reelección, a encubrir a los responsables de la tragedia del metro. Ándale pues, cabrón, hazlo. Pero entonces, no te encabrones cuando te digamos que te convertiste en la peor versión de lo que siempre criticaste. Nadie te lo va a decir, porque tus súbditos, la gente que te adora, la gente que te tiene que aplaudir, no lo va a hacer. Y entonces tiene uno que cargar con la chingada responsabilidad. Y te lo voy a decir. Esa es la chingada transformación. Te estás transformando en la bestia de la que prometiste y juraste defendernos. En eso te estás transformando. En la bestia. ¡Órale! ¿A poco no lleva una cierta similitud la columna de Denise Dresser con el comentario de Víctor Trujillo en Latinus, querido Ricardo Sevilla? Desde luego que tiene una similitud amplia. Hay que recordar que eran pareja o son parejas sentimentales, entonces a lo mejor se dicen ahí sus inspiraciones al oído, pero esta representación que hace este payaso, no creo que sería importante tomarlo en cuenta, porque en un casting en cualquier circo de la periferia lo sacarían a patadas, está sobreactuado. El tipo es un payaso de toda la vida, es el bufón que malcontaba aquellas historias en la caravana, es el tipo que jamás se ha podido desenmascarar y quitar la peluca para afrontar las opiniones que tiene como individuo. Es un sujeto que enarbola una crítica supuestamente punitiva, pero que a todas luces es pagada por los diversos consorcios en los que se ha alquilado, a los que le han bien pagado. Ha defendido causas terribles como la que defendió en Televisión Azteca, después se fue al Canal 40 con Ciro Gómez Leiva, donde le hacía la corte, estuvo en Televisa. Hoy ya los números no le ayudan, como dicen ellos, y lo han tenido que echar de Televisa para cobijarlo en esta propuesta terrible, ramplona, desacreditada. Imagínate, un payaso aliado con un sujeto que hace montajes es un circo delirante. De modo que no creo que haya que tomar en cuenta las opiniones de un payaso, de un bufón. Oye, Ricardo, que juega a ser revelador, pero que no es otra cosa más que un gritón, un histrión, y que debajo de esa careta de denunciante se esconde un tipo pudibundo que cuando se quita la careta sus apreciaciones son torpes, lánguidas, y no es capaz, insisto, de tentar su opinión como ciudadano, como individuo, como ente político, sino que se pone una peluca y dice, ahora me voy a revelar y me voy a fusilar además aquellas disertaciones de Tiririca. Tiririca es un payaso que es senador en Brasil. Entonces tiene esa misma escuela. Lo que ocurre es que como ellos solamente ven su ombligo y creen que nosotros también, no nos damos cuenta de que en Brasil hay un personaje exactamente igual a él, que se llama Tiririca y que representa justo este remedio que este payaso está realizando. El caso de Denise, bueno, Denise es una mujer que en algún momento apuntaba a ser inteligente cuando criticó, por ejemplo, al propio Sergio Sarmiento en un programa que tenían en el Canal 40 que se llamaba Entre Versiones. Tuvo un enfrentamiento interesante con este sujeto que ahora es su amigo. Estos personajes, querido Vicente, querido público, tienen precio.
Su opinión está valuada en determinados miles de pesos. Y si se las paga TV Azteca, se las paga Televisa, se las paga Latinos o quien sea, se van a poner del lado de ese personaje. De modo que periodistas no son payasos, son opinadores, son histriones, y la gente lo sabe perfectamente, de modo que su opinión no va a ser relevante para nada, porque la gente cree ya en los duros, en los documentos, en los hechos probados y comprobados, y no en estas ocurrencias, no en estos actos circenses que ellos pretenden llevar a cabo y que además les permiten en sus medios de comunicación cada vez más desacreditados. Oye, Ricardo, y para cerrar, estos espacios que se están abriendo en medios de comunicación digitales, o estos miembros de la élite de un periodismo tradicional que están brincando a redes sociales, pues están abriendo un panorama interesante, porque ahora tenemos a expresidentes incluso dando entrevistas para medios como Latinos o a personajes como Al-Arraqui. Fíjate que, no sé si te diste cuenta, el expresidente Felipe Calderón estuvo con Al-Arraqui y este grupito de personajes que se sientan a desayunar, y me llamó mucho la atención, con mucho respeto para los que sufren de la enfermedad del alcoholismo, que Felipe Calderón tome el tiempo para decirse molesto cuando le llaman borracho, lo que refleja, pues mínimo, ciertos problemas de personalidad de Felipe Calderón, quien se dice encabronado porque le gritan alcohólico, que le dicen alcohólico. Quiero que rescatemos este audio y cerramos con eso, porque yo pregunto, si no tomó decisiones borracho Felipe Calderón, porque él dice que no es un alcohólico, ¿qué personaje nos gobernó? Que desde su nivel de estadista, nótese mi sarcasmo, va con sus amigos como Al-Arraqui a decir que tantos años después le siguen cabronando que le digan borracho. Escuche por favor estas declaraciones de Felipe Calderón, que me parecen muy reveladoras. Que me dan mucho coraje también. Por ejemplo, esto del supuesto alcoholismo mío. Y todavía hay gente que dice, sí, pero eso qué tiene que ver, no importa. Pues no lo soy. Por supuesto que me gusta y disfruto estar un buen vino con mis amigos, y me gusta cantar. De hecho, me gustaba la trova cubana y ahora soy más bien de Joaquín Sabina, y me gustan los mariachis, etcétera. Pero definitivamente yo reto a cualquiera que nos echemos una competencia, lo que quieran. Mira, yo cuando fui presidente crucé a nado la bahía de Acapulco 2 veces. Todavía el año pasado me eché 100 kilómetros ahí de Acapulco a San Marcos en bicicleta. Wow. Ahorita traigo lesionada la pierna, que me rompí un ligamento jugando fútbol, no me acabo de caer bien, eso me ha hecho ganar peso, etcétera. Pero yo honestamente considero que gozo de una buena salud física, y me parece que ha sido una infamia terrible la que me han hecho a la mala. El propio que la hizo, un periodista de cuyo nombre... ¿Para qué nos acordamos? No quiero Nacional. acordar. Sí, era sí. Federico Arreola. Un día que nos echamos un entre muy fuerte mediáticamente, me acusó a la mala de que yo era un alcohólico, y de ahí nació toda esta versión. Meses después, él reconoce públicamente, y le reconozco ese gesto, es decir, yo inventé esa calumnia contra Felipe Calderón, no es alcohólico o no me consta, y lo hice porque él me había difamado. No quiero decir que fue lo que yo comenté, porque entonces voy a decir que lo voy a volver a difamar, pero la verdad es que fue un invento ya reconocido por el autor, y esos cosas me molestan, no debiera molestarme, porque encuentro muchos chavos que dicen, sí, que ya, pues que pues no lo soy, pero bueno, dejemos ese punto. Es una tontería, ¿no? Pero como ha habido presidentes que les inventan homosexualidad, etcétera. Claro, a mí no me lo inventa, porque eso, como ya está políticamente correcto y quizá vaya a ser obligatorio, entonces no vaya a ser, no va a ser pero lo que me gusta en eso, me da mucho coraje, no es cierto, pero bueno, si tampoco me hago no sean hipócritas tampoco, ni yo no lo soy, ¿no? Pues por supuesto que... Usted dijo una vez... Irrelevante, dice Felipe Calderón. No, un supuesto alcoholismo de un presidente no es irrelevante, don Felipe Calderón. Y no es solamente Federico Arreola. Ahí está Olga Warnett, que escribió sobre este episodio
alcohólico o de su alcoholismo, con la reconstrucción que ayuda a hacer Manuel Espino, por ejemplo, de ciertos borrachazos que tuvo que aguantarle Margarita Zavala a don Felipe Calderón. También escribió Anabel Hernández en algunos de sus libros sobre sus borrachazos. Ricardo Sevilla, ¿cómo ves las declaraciones de Felipe Calderón, quien además en esta entrevista despotrica hasta contra el Chapucero, el compañero youtubero con quien podemos tener muchas diferencias de opinión, pero ¿qué dices tú? No, pues qué nivel de presidente tuvimos, ¿no? Estaba borracho. Estoy persuadido de que esas declaraciones están animadas por un borracho irremediable, y hay que recordar que la embriaguez pone un velo sobre la vida real, ¿no? Adormece el intelecto. Felipe Calderón definitivamente nunca tendrá la calidad intelectual de los grandes borrachos, es decir, de Edgar Allan Poe, de Baudelaire, de Bukowski. Siempre será el borracho en contra de su fama de ebrio, y nunca podrá quitarse eso, porque ni siquiera es un estigma, es una realidad palpable. Y quien lo haya visto, y creo que ha sido todo México y probablemente amigos en el extranjero que lo hayan visto, está absolutamente perdido, está ebrio como una cuba, y este adormecimiento del intelecto hace que todas sus declaraciones sean burdas, sean ramplonas, y que se tomen como eso, como las declaraciones de un borracho que no tiene talento literario, talento intelectual, y que el poco capital político que llegó a tener fue devorado por sí mismo en el momento en que entró de manera abrupta a la presidencia de la República a través de un fraude. Entonces, eso lo acompañará, más allá de que sea un borracho y que invite a la población a echarse una competencia de caguamas o de brandy o de lo que sea que ese señor beba. Lo cierto es que el tipo debería de estar en un tratado, como aconsejaba justamente Edgar Allan Poe, sobre aquellas cosas que realmente domina. Entonces, ¿el que domina? Pues domina el alcohol, domina la borrachera, y debería estar escribiendo un manual sobre las tabernas, sobre las cantinas, sobre los tragos, etcétera. Pero sus opiniones políticas ya no tienen ningún tipo de validez, y quien esté pensando en que Felipe Calderón puede enarbolar cierto tipo de opción política, me parece que no tiene demasiada inteligencia. Salir a hacer una defensa de un personaje con las características que tiene este sujeto, que insisto, van más allá de la borrachera, los saldos espeluznantes que dejó durante su administración, esta militarización del país, estos asesinatos que fueron los llamados saldos accidentales, ¿cómo les llamaba? Les llamaba cuando asesinaron a los muchachos esos a los estudiantes del daños colaterales. Acudió una frase que ahorita se me escapa, daños pero que colaterales, fue fundamental, Ricardo, para el descrédito de este villano, que insisto, tiene más en su haber que unas simples copas, sino asesinatos, corrupción y un sinfín de villanías durante su administración. De modo que, imagínate, querido Vicente, querido público, una oposición que tiene reclutados a borrachos, payasos, calumniadores, tipos como los Ferris, es el mundo de cabeza. Entonces a la gente no la van a convencer, y yo creo que el próximo 6 de junio, a diferencia de lo que ellos están pensando, se va a reforzar esta transformación que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ricardo Sevilla, como siempre es un placer, te veo, te escucho mañana, pero para despedirte, ¿por qué no invitas a la gente para que te lean, para que te busquen, para que te apoyen en redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, @SevillaCrítico, y en los textos que publico en Regeneración MX y en la revista Polemón. Muchas gracias y excelente día para todas, para todos, y un abrazo, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo Sevilla, nos vemos y nos escuchamos mañana aquí en Sin Censura. Ricardo Sevilla, escritor, columnista, analista, hablando con nosotros sin censura.